el diseño desde el paso 1 y pues vamos a ver cómo seleccionar el diámetro, ¿no? El diámetro del sistema de transmisión por bandas y poleas, ¿no? Entonces, el paso 1, que es calcular la potencia de diseño, ¿no? Es nuestro paso 1. Entonces, depende de la... El paso 1, que es el calcular la potencia de diseño. Entonces depende de de la potencia, ¿no? Del nominal, ¿no? Del motor y, y del factor de diseño, ¿no? Y también la tabla, ¿no? La tabla, que es donde vamos a ir a seleccionar el factor de seguridad más bien, ¿no? Todas las herramientas para desarrollar el ejemplo. ¿Lo están viendo ahí? Sí. Sí, ok, gracias. Entonces, empezamos, ¿verdad? Como les decíamos, pues vamos a diseñar, pues, lo que sería el diseño de las bandas, ¿no? Entonces, de una transmisión por banda. Entonces, el primer paso es la potencia, ¿no? La potencia es el paso 1. Paso 1. Entonces sería calcular la potencia de diseño. Entonces la potencia de diseño, ¿no? La potencia de diseño es igual a la potencia nominal por el factor de servicio. El factor de servicio. Factor de servicio. Ok. Entonces la potencia nominal es la que pues nosotros leeríamos de la placa del motor, ¿no? Que pues en este caso dice pues que diseñe una transmisión de bandas en B que tenga la polea de entrada en el eje de un motor eléctrico de par torsional de 50 HP y 1160 RPM, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí, esto sería la potencia nominal, que es un dato de placa del motor, ¿no? Que tiene que sería 50 HP. Ahora, el factor de servicio, entonces este factor de servicio, pues ya pues hemos visto que dependía del motor, ¿no? De un motor eléctrico de par torsional normal, dice, ¿no?
depende del motor que vamos a utilizar, depende de la máquina, ¿no? Que dice aquí que es para la transmisión de un elevador de cajilones de una planta de potasa. Y aquí este es un error, ¿verdad? Que hay en esta edición, en la edición anterior, aquí dice que son 16 horas, ¿no? Y de esta forma es que desarrolla el ejemplo, ¿no? Con 16 horas. Por día a 675 RPM aproximadamente. Entonces, entonces vamos a buscar este factor de servicio, entonces que estaba en esta tabla, ¿no? No, esta es la tabla. Entonces tenemos acá que motores de par torsional normal, ¿no? Entonces aquí, entonces estaríamos nosotros acá en estas primeras tres columnas, ¿no? Porque estas primeras dos columnas dicen motores de corriente alterna par torsional normal, ¿verdad? Motores de corriente directa, bobinado de derivación, motores de combustión múltiples cilindros. Y estos son ya otros tipos de motores y estas tres columnas que tenemos aquí corresponden a estas, ¿no? Y luego pues tenemos aquí el tipo de máquina, ¿no? Entonces, en el tipo de máquina tenemos aquí elevadores de cangilones, ¿no? Eh, entonces, este sería el tipo de máquina, que pues sería, tenemos tres líneas aquí, no, cinco líneas, va una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, estaríamos nosotros en la elevadores de cangilones, máquinas textiles, molinos de martillo, transportadores pesados. Estaríamos entonces nosotros en esta línea, ¿no? En esta línea y, y estaríamos pues en estas tres columnas porque es un motor de par torsional normal. Y luego pues vean que aquí tenemos también, ¿verdad? Las horas que va a trabajar. Entonces les decía pues que era de 16 horas, ¿no? Entonces pues el factor, ¿verdad? Considerando que es un motor, ¿verdad? De par torsional normal, ¿ok? Y que también es, ¿verdad? Un elevador de cangilones, ¿ok? Y las 16 horas, entonces tomaríamos este factor de, de servicio, ¿no? Factor de servicio sería este, que sería 1.4, ¿no? Entonces 1.4 y tendríamos que la potencia, ¿no? La potencia, pues ya decíamos que era de 50 HP. Entonces, bien, nos quedaría entonces 50 HP por 1.4, ¿no? Entonces, esta potencia de diseño, 50 por 1.4, eso nos daría entonces 70 HP, ¿no? 70 HP. Entonces pasamos ahora a lo que sería el paso 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el paso 2? Entonces vamos a seleccionar el tipo de banda, ¿no? Seleccionar tipo de banda. Entonces, en la selección del tipo de banda, tendríamos que con las 1160 RPM, ¿ok? Con las 1160 RPM y con los 70 HP, entonces vamos a la gráfica y seleccionamos el tipo de banda, ¿no? Entonces tendríamos que sería un motor de 70 HP y 1160 RPM, ¿no? 1160 RPM.
y 70 HP, que sería aquí, ¿no? Ok. Entonces vean que aquí pues el 5B nos quedaría muy bien, ¿no? Porque todavía estamos en el área, en la parte inferior del área, ¿no? A veces y cuando estemos por aquí, muchas veces cuando sea 3B, ¿verdad? Por ejemplo, que estamos ya muy en la frontera, es probable que nos salga muy alta la cantidad de bandas, ¿verdad? Entonces, podríamos llegar pues mejor a hacer diseños con menos bandas posible, ¿verdad? Entonces, muchas veces pues será mejor pasarse a 5B. Si en el caso de hacer el cálculo, ¿verdad? Le salen muchas bandas, vaya unas 10, 12 bandas, entonces no, ¿verdad? Entonces nos pasamos a 5B, que probablemente le va a salir una, ¿no? Entonces, pero esta lo ven, casi está en la parte pues inferior, ¿verdad? Entonces, ahora si ya estuviéramos por acá, entonces como que ya sí, ¿verdad? Habría que pensar para hacer el cálculo con esas bandas, porque probablemente van a salir muchas bandas, ¿no? Pero habría que comprobarlo, ¿no? Entonces, acá sería el punto, entonces ahí estamos bien. Eh, entonces nos quedamos con estas bandas 5B, ¿verdad? Habíamos visto que estas 5 bandas, 5BX, pues estas son las bandas, ¿no? Que tienen aquellas que parecen como para un montaje de engranes, pero en realidad lo que hace esa banda, estas no son bandas de sincronización, ¿no? Sino que pues eso lo que tiene es como que tienen como unos dientes de las bandas, es para que se acomoden mejor cuando las poleas del motor impulsor es muy pequeña, ¿no? Entonces es mejor usar una banda 5X. Eh, bien, entonces, bueno, entonces la selección de la banda sería una banda 5B, ¿no? Selección del tipo de banda, entonces sería, vamos a trabajar con la banda 5B. Entonces sería una banda, sección 5B. Y bueno, luego tendríamos el paso 3. Paso 3. Que en el paso 3 pues tenemos calcular la relación de velocidades, ¿no? Calcular la relación de velocidades. La relación de velocidades angulares, ¿no? Para este caso, entonces, pues, esta relación, pues, siempre va a ser, ¿no? Las revoluciones o la velocidad angular mayor entre la velocidad angular menor, ¿no? Entonces, la mayor es justamente la del motor, 1160, 1160 RPM, entre las revoluciones de que queremos de la máquina, que serían 675 aproximadamente. O sea, que vean que aquí, pues, no es que nos va a salir exactamente las 675 RPM, pero sí uno de los criterios es de usar, ¿verdad? De llegar lo más cerca posible, ¿verdad? Y lo más cerca posible con lo, ¿verdad? Ah, con los elementos seleccionados, generalmente pues, una variación del 1% a 2%, ¿no? Entonces, bueno, esto nos daría entonces 1160 entre 675, sería entonces 1.72. Ok. Eh, bueno, pues de luego pues pasaríamos al paso 4. Paso 4, que aquí pues lo que hacemos es una aproximación del diámetro que podríamos utilizar en en la, uh, en la polea que va instalada en el motor, es decir, el diámetro de la polea impulsora, ¿sí?
Entonces, pues esto sería el paso 4. Entonces, el paso 4 es el paso 2, pongo yo. Bueno, paso 4. Paso 4. Entonces, calcular la relación de calcular el diámetro sería, ¿no? Calcular eh, diámetro de la polea impulsora. Diámetro de la polea impulsora, que sería el de 1, ¿no? Es el diámetro de 1. Entonces, esta aproximación, ¿en base a qué la hacemos? Bueno, tenemos una formulita ahí, ¿no? Que dice que el diámetro 1 es igual a 12 por la velocidad de la banda entre pi por las revoluciones, ¿no? Por N1 y por N1. ¿Okay? Esta sería la velocidad lineal de la banda, ¿no? Y esta N1 que estaría en revoluciones, ¿no? La velocidad lineal de la banda, pues esto, ¿verdad? N1 en revoluciones y este diámetro 1 nos daría en pulgadas, ¿verdad? Ya pues esto es la fórmula ya considerando las conversiones, porque la velocidad de la banda, ¿no? Eh, la vamos a sustituir por el valor de 4.000 pies por minuto. Bueno, 4.000 pies por minuto, que esta pues es sabemos, hemos dicho que la velocidad de la banda pues podría estar entre 2.500 y 6.500, ¿no? Pero esta es la velocidad ideal, ¿no? De la banda. Si nos queda exactamente de 4.000 pies por minuto la velocidad de la banda, según las recomendaciones, entonces estaríamos con el mejor diseño, ¿verdad? Que pudiéramos tener. Ya luego, pues si la velocidad de la banda aumenta mucho, yéndose hacia arriba de 6.000, entonces va a empezar como a vibrar, ¿no? Tener, como le llaman técnicamente a esto, un chicoteo de la banda, ¿no? Y eso puede generar vibraciones, ¿sí? Lo otro es que si ya la velocidad de la banda empieza a bajar mucho, casi llegando a los 2.500 por ahí, entonces la banda lo que puede pasar es que va a empezar como a patinar, ¿no? A patinar, a generar fricción entre la misma banda y sonidos ahí, ¿verdad? Que al final, pues lo que muchas veces se ve es que en las plantas pues empiezan a usar ahí un spray para estar echando a la banda para que se adhiera a la polea, ¿no? Entonces eso pues, además de que genera ruido y molestias, entonces empieza, ¿verdad? Empieza pues a aumentar el cambio de las bandas porque se van a arruinar más rápido mientras están, cuando llegan a ese punto de, porque en realidad no podemos determinar cuál es el momento en que van a empezar a sonar, ¿no? A generar el ruido, entonces eh, ah, eh, entonces ya en eso va a surgir algún desgaste, ¿no? Entonces, entonces, pues la velocidad ideal pues será estar muy cerca de esto, ¿no? De 4.000 pies por minuto. Bueno, entonces acá pues ya sustituyendo, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros que este diámetro 1 sería igual a 12 por 4.000 entre pi por N1
que sería 1160, ¿no? 1160. Que es la velocidad angular, ¿no? Nominal del motor, ¿no? Entonces, el diámetro 1 nos daría ahí 13.12 por 4000 entre pi por 1160, nos daría 13.17 pulgadas. Entonces, con este dato de que es de 3.17 pulgadas, ¿verdad? Y con la sección de la banda que es de 5B, entonces, pues, con esto entonces buscaríamos eh, con esto buscaríamos entonces la gráfica correspondiente a la sección 5B y ver si pues ahí tenemos este diámetro de 13.17. Entonces, ah, pues probablemente algunas veces pues caigamos como muy cerca, ¿no? En esta vamos a hacer como una tabla ahí un poco para que se entienda, ¿verdad? Esto, pero algunas veces pues no, ¿verdad? Tal vez como con algunos 3, 4 o 5 valores, ¿verdad? Son suficientes para poder determinar el diámetro. Entonces, eh, podríamos nosotros, bueno, si 13.17, 13.1, entonces nos vamos a ir, ¿no?, a la tabla, a, a la tabla, más bien a la gráfica, ¿no?, de la banda 5B, creo que, creo que la traje por aquí, esta. Entonces, acá nosotros tendríamos, ¿verdad? Como acá tenemos a 1160 revoluciones, ¿verdad? Sería el motor, ¿verdad? Y una banda 5B, ¿no? Ya nos quieren sacar de esto. Bueno, ¿cuánto falta? A ver, creo que todavía nos faltan ahí unos 10 minutos, ¿no? Entonces, No vean de podemos qué, entrar al ¿verdad? Volvemos a estar ahí. Bueno, listo, pues. Entonces, vean de que, ah, entonces nosotros, esta, ¿verdad? Es para 870, ¿no? Esta que está aquí, la primera, 870. Esta, la segunda, que es la que nos interesa a nosotros, pues esta es la que sería para 1160. Y luego, pues, esta de 1750, que es la tercera de acá, ¿no? Entonces, Ah, nosotros pues lo que vamos a buscar cuál es el diámetro, ¿verdad? Que nos conviene y de aquí pues vamos a leer acá lo que es la potencia nominal por banda, ¿verdad? Entonces no es que esta banda está generando, ¿verdad? Aquí esta potencia, ¿no? Algunas veces hacen esa pregunta, ¿no? Aquí lo que sucede es que esta es la potencia, ¿no?, que puede soportar esa banda más bien, ¿verdad? Porque si ya nosotros le ponemos una potencia, una banda que no está bien dimensionada, entonces no va a soportar la potencia, porque la potencia, acuérdense que va ligada con el torque, ¿no? Y con la velocidad angular. Entonces, lo que va a pasar es que se va a reventar, ¿no? Si no soportan la cantidad de potencia. Entonces no es que está generando la banda potencia, sino que soporta ¿cómo se llama? Esa potencia, ¿verdad? Entonces para eso, si por ejemplo, si tuviéramos aquí, como aquí, a ver, acá, que este está rectecito aquí, entonces vean que aquí tendríamos nosotros el 10.8 pulgadas sería el diámetro y con esta podríamos transmitir nosotros una potencia uh, de 22, ¿verdad?
de 22 HP, ¿verdad? Entonces ya si quisiéramos transmitir, por ejemplo, 40, ¿no? Con esa misma polea y entonces, y esta banda pues ya no nos va a dar resultado, ¿no? Entonces lo que podríamos transmitir de potencia con una de esta de 10.2 sería esto, ¿no? 22 HP. Bueno, entonces, para la selección pues, de la banda, entonces lo que escogemos aquí pues serían valores, ¿no? Valores de la banda. Entonces nosotros estábamos como muy cerca por aquí, ¿verdad? Muy cerca por este punto de 13.2, ¿verdad? 13 punto, nos estaba dando el valor, ¿cuánto nos estaba dando? 13.17, casi 13.2. ¿Ok? Entonces nosotros podemos escoger valores, vaya, supongamos de 13.9, ¿verdad? Pero de 13.9. Entonces, si escogiéramos aquí, hiciéramos entonces tamaños estándar, entonces vamos a escoger, porque este es lo que nos dio una aproximación por dónde puede andar el diámetro, ¿no? Por dónde puede andar el diámetro de la banda impulsora, ¿no? De esta banda. Eh, entonces hacemos una tabla aquí, ¿no? Hacemos una tabla donde vamos a copiar todos esos valores, ¿no? De los tamaños estándar, de los diámetros para una banda 5B. Entonces tendríamos el tamaño estándar, el tamaño estándar, ¿no? Entonces, pues habíamos dicho entonces que empezaríamos, bueno, vamos a empezar de mayor a menor. Vamos a empezar con este 13.9 y 13.9 y vamos a dejar ahí como un espacio por si pues podemos hacer un cálculo más hacia arriba. 13.9 y luego de 13.9 seguiría 13.9, 13.1, 12.4, 13.1, 12.4, 11.7, 11.7, 10.8, 10.8. Seguimos, a ver, 10.8, 10.2, 9.65, y vamos a ver, 9.65, y bueno, vamos a agregarle estos últimos dos, 9.15 y 8.9. 9.15 y 8.9. Entonces, estos son datos, ¿verdad? Que existen, ¿verdad? Comercialmente, ¿verdad? Cualquier lado que vayamos a buscar, ¿verdad? Eh, podemos encontrar estos diámetros de polea, ¿verdad? Y si no lo encontramos aquí, pues lo buscamos ahí en Amazon, ¿verdad? Ah, o buscamos algún proveedor del exterior que nos lo pueda traer, ¿no? Si en el tiempo nos da necesario, ¿no? Y si no, pues podemos buscar alguna otra aproximación, ¿no? Eh, bueno, entonces,
Ahora, pues nosotros vamos a tener aquí algunos tamaños aproximados de lo que sería de el diámetro de la polea impulsada, ¿no? Entonces, vamos a decirle a este tamaño aproximado, que esto en realidad todavía no es el diámetro, ¿verdad? No es el diámetro de la polea 2, ¿no? Tamaños aproximados. Bueno, creo que me va a salir esto aquí muy... No me va a quedar mucho espacio, probablemente. Es mejor vamos. El tamaño es aproximado. Los cuales pues nos aprovechamos aquí, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Que teníamos que era N1 entre N2 en la relación, ¿no? Que era de 1.72, cuando es el caso de cuando lo hacemos con las revoluciones. Pero si lo hacemos con los diámetros, también pues es el diámetro mayor entre el diámetro menor, ¿no? Entonces, y si despejo para el diámetro mayor, entonces me quedaría a 1.72, ¿verdad? Que es la relación de velocidades por el diámetro 1, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es entonces vamos a ir multiplicando 1.2, ¿verdad? Para encontrar el diámetro 2 aproximado que deberíamos de usar, ¿verdad? Porque a cada diámetro 1 de estos, pues le debe de corresponder una polea 2, ¿verdad? Que sería la polea impulsada, ¿no? Para cada diámetro de estos, ¿verdad? Entonces, para el diámetro 13.9, si lo multiplicamos por 1.72, eso nos daría 23.91, ¿no? Si 13.1 lo multiplicamos por 1.72, nos daría 1 ya expresado, 22.5 nos daría aquí, 22.5 y 12.4 por 1.72 nos daría 21.3 y 11.7 multiplicado por 1.72 nos daría 20.1. ¿Ok? Y luego 10.8 multiplicado por 1.72 nos daría 10.8 por 1.72 nos daría 18.6. 18.6. Y luego 10.2 de nuevo multiplicado por ¿quién? Por 1.72. Entonces así vamos teniendo las aproximaciones para el diámetro 2. Para 10.2 entonces sería 17.5. Y luego pues seguimos con el mismo proceso, 9.65 multiplicado por 1.72, entonces sería 9.65 por 1.62 sería 16.6. 9.15 por 1.72 sería 15.7. Y por último, pues 8.9, ¿no? 8.9 multiplicado por 1.72, ¿verdad? Entonces tendríamos la aproximación para el diámetro 2 de 15.3.
Entonces, bueno, ahora pues ya viene este que ya es un poco de tener más observación, donde vamos a escoger el tamaño estándar, ¿no? El tamaño estándar para la polea del diámetro, perdón, para el diámetro de la polea 2. O sea, el diámetro, la medida comercial, ¿no? La medida comercial. Entonces, pues tamaño estándar. Okay. Tamaño estándar. Tamaño estándar. Bueno, este era el de 1, ¿no? De 1. Entonces aquí teníamos, pues hicimos esta operación de 1.72 por D1, ¿no? Y ahora, entonces aquí vamos a el tamaño estándar de su, que va a ir relacionado, ¿verdad? Con esta medida. Pues acuérdense que nosotros queremos mantener esta relación, ¿verdad? Esta relación de velocidades, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar un diámetro estándar que se aproxime a estas medidas, ¿verdad? Para poder mantener esa relación de velocidades. Entonces aquí pues como también de igual manera ese diámetro 2, ¿verdad? Que podríamos utilizar, ¿verdad? Tenemos que buscarlo de acuerdo a lo que ofrece el fabricante, ¿no? A ver, entonces vamos a ir a ver de nuevo la gráfica. Que era esta, ¿no? Entonces vean que aquí tenemos también estas que son poleas. Con estas poleas no puedo, según la tabla, pues no puedo ver qué potencia es la que puedo transmitir, ¿no? Pero sí me pueden servir, ¿verdad? Para mantener las relaciones de velocidades, ¿no? Entonces, ustedes acá, pues, lo que vamos a buscar, pues, que tenemos 21.1 y 27.7, ¿no? Entonces 21.1 y 27.7. Entonces nuestra polea aquí es 23.91, ¿verdad? 23.91. Mande. Pero si ustedes empiezan ¿cómo se llama? A querer, a cuál, ¿verdad? Les conviene tomar, si 27 o la 21.1, se van a dar cuenta que este valor está más cerca de 21.1. Entonces, por lo tanto, escogeríamos 21.1 porque es el que está más cerca y ese, ¿verdad? Es el que se va a aproximar más a esta relación cuando hagan el cálculo, ¿no? Y luego tenemos este 22.5, pues ya con el 27 pues no podría discutir el 21.1 ya en ese caso, ¿no? Entonces, entonces, entonces seguiría siendo el 21.1, 21 para este caso también, ¿no? Ok, y luego, de nuevo, pues entonces aquí tenemos 21.3. De igual forma, ¿no? De igual forma, pues aquí vamos a ver, entonces ustedes lo que tienen que ir viendo, ¿verdad? Es que cuál es el que más les conviene, ¿no? Siempre tratando de que la relación sea 1.72. Entonces, para 21.1, luego el otro que seguiría sería este, miren, está como bien largo, ¿no? 15.9. Entonces, ese no llega, ¿verdad? Entonces, seguimos aquí todavía con 21.1, porque ese es el diámetro que existe, ¿no? 21.1. Y luego, para 11.7, usaríamos entonces, seguimos 21.3. Este más bien se acerca más, ¿verdad? O sea que ahí
¿verdad? Para que llegue a 15.9 como que está difícil, ¿verdad? Todavía, entonces 21.1 sigue siendo este. Y todavía aquí 18.6, aquí en 18.6, pues ustedes pueden hacer la comparación de nuevo y siempre sigue más cercano el 21.1, es decir que con el 21.1 es donde podemos estar más cerca de la relación, ¿sí? De 1.72. Ahora aquí en 17.7, entonces ya pues ya para aquí, uh, eh, ya este diámetro ya no, ya está más alejado de 21.1. Entonces el que se acerca más, ¿verdad? Para mantener esa misma relación sería el siguiente, que sería el 15.9, ¿no? Que ya es el primero con el cual que sí podemos, ¿verdad? Eh, ya incluso leer potencia, pero con este no vamos a leer potencia porque este no es el que ahorita que va a ir instalado en el diámetro, no sería utilizado ese como diámetro 1, ¿verdad? Eh, entonces para 15.9, entonces aquí el 17.5, entonces combina mejor con el 15.9. Y pues aquí va a llevar siempre como el mismo comportamiento con el 21.1, ¿verdad? Y se van a dar cuenta pues que aquí eh, este pues siempre sigue muy cerca de 15.9, este de igual manera. Entonces al final fíjense que solo lo más cercano es el de 15.9. Y acá también. ¿Ok? Entonces, ahora como ya tenemos los diámetros, entonces, ¿qué nos interesa? Pues ver qué tan cerca, ¿no? Qué tan cerca estamos nosotros de, con estas relaciones, ¿verdad? De diámetros, ¿verdad? Vamos a relacionar ahora los diámetros estándar para calcular la velocidad angular en la máquina, lo que sería la n sub 2, ¿no? La n sub 2, aquí, ¿verdad? N sub 2. Y esta n sub 2, ¿a qué es igual? N sub 2 sería igual a quién? A N1, sí, por el diámetro 1 entre el diámetro 2, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces aquí lo que vamos a ir haciendo, pues la N1, ¿cuánto es? 1160, ¿sí? Entonces, si empezamos a hacer esos cálculos, entonces vamos a obtener aquí en revoluciones por minuto la velocidad de N2, ¿ok? Entonces aquí nos daría para N2 764. ¿Ok? Y para este otro caso, si multiplicamos entonces N1 1160 por el diámetro 1, que sería 13.1, dividido entre el diámetro 2, que sería 21.1, entonces en este caso nos daría 720 RPM, va, revoluciones por minuto. Y luego, pues de igual forma, pues fíjense que acá seguiríamos aplicando lo mismo, N1, ¿verdad? 1160 por el diámetro 1, que en este caso ya es 12.4, y el diámetro 2 sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces eso nos daría 682. Seguimos con la misma operación, que sería entonces 1160 por el diámetro 1, 11.7, y seguimos dividiendo entre 21.1, entonces esto nos daría 643. Nuevamente seguimos el mismo cálculo, N1 1160 por diámetro 1, 10.8 ya en este caso, y aquí pues todavía seguimos con 21.1 para el diámetro 2, y eso nos daría 594.
seguimos calculando esa relación de velocidades, N2, 1160 por D1, que en este caso ya sería 10.2, y ahora ya vamos a dividir entre D2, que sería 15.9, ¿no? 15.9, y ese valor nos daría 744. Entonces ahora seguimos con la misma operación, pero nada más ahora vamos a dividir entre 15.9, ¿no? Entonces sería 1160 por 9.65 entre 15.9, y eso daría 704. Y vamos a hacer este último, que sería pues 9.15 por 15.9, y nos daría dividido, no, 9.15, 1160 por 9.15 dividido entre 15.9. Y eso nos daría 668, ¿no? Ok. Bueno, entonces vean, ¿cuál es la restricción que teníamos de esta velocidad de la máquina? No sé, ¿alguien se acuerda de la velocidad de la máquina? ¿Cuánto nos pedían? 75. 675. Ok, muchas gracias. 675 RPM, miren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, buscar, ¿verdad? Acá, ¿cuál es de estas velocidades que están más cerca, ¿no? Entonces, fíjense que 675, eh, ah, de aquí como que está bien largo, miren, ¿verdad? Aquí podría estar entre estas dos, pues, 675 y 643. Pero a 675, desde 643 parece que del lugar de la que está más cerca sería de esta, ¿no? De esta. Vean. Esta sería la más cerca a 675. Y luego, pues, aquí pues tenemos otras, miren, que puede estar más cerca también. Lo único que esta es menor que esta, ¿verdad? Pero esta también está bastante cerca, a 675. Entonces, bueno, ¿cuál podríamos escoger? Entonces, ah, pues entonces, ¿cuál vamos a escoger de estas dos, por ejemplo? Entonces, vean, aquí podríamos tener una restricción de la variación, ¿no? De las velocidades, ¿no? De la variación de las velocidades, ¿cuánto sería? Entonces, nosotros tenemos 682, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces, ¿cuál sería la variación en porcentaje de esta velocidad con respecto a esta? Entonces, sería 682 menos 675 entre 682. Entonces, para esta, ¿sí? Y esto por 100. Entonces tendríamos una variación ahí de 1.04%, ¿no? Y también pues calculamos esa misma variación porque como este está mm, igual, ¿no? 668 menos, bueno, aquí lo vamos a hacer al contrario mejor, ¿no? Para que no nos quede ningún valor negativo ahí. Entonces, vamos a hacer mejor así. En realidad, pues, aunque esta pues va a ser 600, a ver, 675 menos 668. Recuérdense que esta es la velocidad que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Porque es la que nos están recomendando que queremos de la máquina, ¿no? Entonces, 665 menos 668 entre 682, entonces es por 100. Por 100, y esto pues nos daría también 1.04. Entonces, ¿cuál sería la que vamos a tomar, no? Entonces, bueno, el libro dice por ahí que la más grande porque sobra espacio y todo,
Entonces, a mí me parece que más bien, ¿verdad? Es la que, como les digo, la velocidad de la banda juega un papel bien importante ahí, ¿verdad? Ingeniero, Entonces, sí. ¿por qué dividimos por 682 en las dos? Perdón. Perdón, aquí hay un error, ¿verdad? Ok. Que sería 675 aquí. Quiero ver. A ver, buena pregunta, vamos a ver. Bueno, sería, sí, porque la referencia es 675. Aquí. 675 la referencia. Gracias. Entonces tenemos aquí 675. Vaya, no quiere volver. Parece que sí. No. Ups. Acá. 625. Entonces, lo más conveniente, entonces, pues mejor calculemos la velocidad, entonces, de la banda, ¿no? A ver cuál de las dos está más cerca de las 4000, ¿verdad? Entonces sería pi por el diámetro 1, que sería esta relación, ¿verdad? 12.4, 12.4, ¿ok? 12.4 por las revoluciones, que es la formulita que ya teníamos, que usamos pues en el paso anterior, ¿no? Entonces, 12.4 por las revoluciones, N1 por N1, que serían entonces 1160. Dividido entre 12. Y la otra sería la velocidad de la banda, que sería pi, ¿verdad? Ahora pues que va a cambiar, nada más el diámetro, ¿no? Que ahora es 9.15 por las revoluciones que serían 1160 dividido entre 12. Entonces, este valor nos daría entonces, ¿verdad? Al desarrollar esto nos daría 3765 pies por minuto, ¿verdad? Pies por minuto. Y el otro nos daría el otro daría 2778. 2778 Entonces observan, estamos más cerca acá, ¿no? Entonces aquí ya casi estamos en el extremo, ¿no? De 2500, ¿no? Entonces aquí casi estamos más cerca de los 4000, ¿no? PSI. Entonces, el diámetro que nos conviene, ¿verdad? La que nos conviene en base, ¿verdad? Tenemos pues una variación muy buena, casi del 1%, y aquí pues nos estamos aproximando bastante a la velocidad ideal de la banda, ¿no? Para que no vaya a haber chicoteo, ni tampoco que la banda vaya a patinar, ¿no? Entonces, ¿lo ven? Entonces aquí ya tenemos esta que sería, como les decía yo, un poco la parte crucial, ¿no? La parte crucial del cálculo, ¿verdad? De este proceso, ¿no? Ya después para acá lo tendríamos que hacer el cálculo que ya pues, practicamos de la longitud de la banda,
los siguientes procesos y pues ya no se complica tanto el asunto. Este es el proceso que tal vez hay que tener un poco más de cuidado. Y entonces el diámetro 1, que sería 12.4 pulgadas, y el diámetro 2, que sería igual a 21.1 pulgadas. Bueno, ahí nos quedamos por hoy entonces. Seguimos mañana con lo que falta, que ya pues es el proceso ya un poco más... pues no tan pues así que se diga, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero creo que esta es la parte pues más